Bienvenidos todos. El día de hoy le damos como la apertura al ciclo de charlas Mente, Cultura y Enteógenos del Semillero de Investigación Etnopsique de la Universidad de Antioquia. Es un semillero de investigación que se creó desde octubre del año pasado y está adscrito al grupo Psicología, Psicoanálisis y Conexiones de la Universidad de Antioquia también. La intención principal de este semillero es como agrupar estudiantes de la Universidad de Antioquia, de medicina, de psicología, de antropología, de sociología y de otras áreas del conocimiento que estén interesados por un lado obviamente en desarrollarse en todo el tema investigativo y por otro que esos temas investigativos estén digamos bajo los lineamientos de lo que sería la etnopsicología o la interrelación entre mente y cultura y el uso de enteógenos o de plantas sagradas, plantas psicoactivas, psiquedélicos y su, digamos, importancia en esta interacción mente-cultura. Vamos a tener en este ciclo de charlas, vamos a tener 4, vamos a hacer una al mes, la tercera semana de cada mes. Comenzamos hoy jueves, la próxima es el lunes 17 de septiembre, la tercera semana de septiembre, y vamos a trabajar otros de los temas que hemos venido como reflexionando. Pero bueno, no, para como no darle más alargue a esto, pues yo me presento, mi nombre es Alejandro Marín, soy antropólogo de la Universidad de Antioquia, me puse en la tarea como de tratar de conformar este semillero apoyado en este grupo que ya les había comentado y hoy me acompañan acá 3 estudiantes que han estado desde el inicio del semillero de medicina, que nos van a compartir, digamos, también algunas de estas reflexiones. Digamos que una de las aclaraciones que quería hacer desde el inicio es que no nos esperemos una charla magistral producto de un proyecto de investigación ya culminado, sino que por el contrario, estos son más reflexiones, son más aproximaciones a partir de revisión bibliográfica, de encuentros, de conversación y de diálogos que hemos tenido, que nos vimos en la necesidad de compartirlos, porque precisamente sabemos que hay mucha gente en la ciudad que está trabajando estos temas y que le interesan mucho estos temas y yo creo que esta charla ha tenido una buena acogida, por lo menos en redes, y ahorita estoy viendo que se va llenando el auditorio, entonces digamos que esa era la intención de tener esa estrategia divulgativa desde el semillero de investigación. Bueno, no, arranquemos de una vez con los temas para comenzar esta charla. Conciencia humana, símbolo y éxtasis. Ese es el primer tema del ciclo. 3 temas, en realidad, 3 temas sumamente complejos, sumamente vastos, que se han tratado desde muchas disciplinas y que son sumamente complejos de elaborar. De cada uno de estos temas se pueden hacer monografías, investigaciones, todo lo que se quiera. Nosotros creemos que esos 3 temas están sumamente relacionados y por eso queremos como poner acá en la mesa estas reflexiones sobre estas relaciones que estamos encontrando. Queremos comenzar primero con un relato de una experiencia. Juan José nos va a leer un poco este relato. Y fue entonces cuando fui inmerso en luz, tranquilidad, seguridad, paz. Fui transportado a un lugar hermoso, un lugar increíble que no puede ser descrito con palabras. Me transformé en este lugar y este lugar se transformó en mí. Yo era el amor, la belleza. No tenía recuerdo de haber sido alguna vez un ente biológico. En este lugar no era necesario ver, escuchar, sentir, porque estos son sentidos que son necesarios en este mundo. Pero allá simplemente lo sabes todo. Fue la eternidad, la sensación de que yo siempre he estado en este lugar y siempre estaré aquí, que mi tiempo en la tierra fue simplemente un pequeño instante. El tiempo es una progresión muy lenta, un evento tras el otro que compone la realidad, pero allá no hay paso, allá no hay eventos, solo existes. Quisiera poder describir cómo existir en otra dimensión, pero esta no es una verdad. Llamarlo dimensión lo limitaría a una comprensión que realmente no le pertenece. Esto es un relato que pues podría ser de alguna persona que consumió alguna sustancia o de alguna persona que a través de, por ejemplo, la meditación o prácticas religiosas llegó a un estado muy elevado de iluminación. Sin embargo, esto es el reporte de una persona que murió y fue reanimada horas después de haber muerto.
Ya más adelante vamos a hablar un poco de la relación que tienen estas experiencias con las experiencias cercanas a la muerte, que han salido investigaciones muy recientes en donde vinculan ambos temas. Entonces, bueno, esta va a ser una charla a múltiples voces, ¿cierto? Vamos a estar compartiendo acá pues como 3 temáticas en específico. Vamos a comenzar primero con la temática del éxtasis, luego pasaremos a la temática del símbolo y luego cerraremos con la temática de la conciencia humana, digamos, al revés de como aparecía en la publicidad. Pero entonces, bueno, ¿qué es el éxtasis? ¿A qué se asocia esto del éxtasis? Normalmente las personas cuando creen que es el éxtasis tienen una expectativa de la iluminación, ¿cierto? Pero en realidad a veces esta iluminación puede ser sumamente compleja y sumamente fuerte para la psique y para el organismo de las personas. Son experiencias en realidad transformadoras. Quería comenzar hablando sobre el éxtasis. Hace parte, o digamos está imbricado en algo que se conoce normalmente como estados alterados de conciencia o estados modificados de conciencia o estados expandidos de conciencia, estados no ordinarios de conciencia y así hay múltiples como sinónimos. Sin embargo, entonces aquí hay que tener en cuenta una cosa y es que cuando estamos hablando de estados modificados de conciencia, eso se hace en relación a qué, ¿cierto? Son modificados en relación a qué. Entonces se entiende que son modificados en relación a una conciencia de alerta, a una conciencia de vigilia, una conciencia que sería la ordinaria, la de la atención a la realidad inmediata en la que nos estamos desenvolviendo pues como constantemente, sobre todo nosotros en estas sociedades occidentales. Pero no habría que tener, digamos, habría que tratar de limitar un poco esa definición y no ver esta conciencia ordinaria como una conciencia normal. Ver la conciencia ordinaria como una conciencia normal supone como un patrón social que está ligado a cultura, a unas estructuras culturales específicas. Es decir, la conciencia no es algo que está dado, que está ya hecho. Esta conciencia de alerta, si bien es un estado, digamos, psicológico y desde la psiquiatría y la neurología se trata, y ahorita vamos a profundizar un poco sobre esto, no es un estado que sea fijo, es un estado que es totalmente móvil, la conciencia es totalmente móvil, no es un estado puro. Entonces, digamos que partiendo de esa claridad de que la conciencia normal no existe, de que lo normal y la normalización del estado de conciencia depende de unos patrones y de unas configuraciones más culturales y más sociales, entonces hablamos del éxtasis como un estado de conciencia o a veces también es concebido como un proceso mental que se sale de este estado. Éxtasis viene de una palabra latina que deriva a su vez de una palabra griega. Ek, que quiere decir estar afuera o que se dirige hacia afuera, stat, que es posicionarse o ponerse de pie, y el sufijo sis, que denota como la acción. Entonces se podría, digamos, definir hacia la ligera como moverse hacia afuera o salirse de sí mismo, ¿cierto? Era un estado al cual los griegos en la antigua Grecia se referían a él para definir como estados de exaltación psicológica que se salían, digamos, del patrón normal de la racionalidad y que incluso a veces estaban ligados a lo patológico, ¿cierto? Al delirio, a la alucinación que no es coherente. Pero llegó, digamos, un movimiento en los primeros neoplatónicos y luego los primeros cristianos, filósofos cristianos, en donde vieron que el término éxtasis, estar fuera de sí, podría estar relacionado a las experiencias de lo sagrado, a las experiencias religiosas o a las experiencias místicas, como ellos lo denominaban. Entonces es de allí, digamos, desde ese momento, que el éxtasis se entiende, y todavía lo entendemos en ese momento, como esas experiencias que están ligadas a, digamos, representaciones o creencias también de lo espiritual, de lo religioso, de lo sagrado, de generar lo divino que está dentro de sí. Hay que tener en cuenta también que entonces estas experiencias del éxtasis están presentes a lo largo y ancho del planeta en todas las culturas. Un estudio que realizó una antropóloga en los 90, hablando precisamente del trance extático,
digamos que logró tratar de recolectar la mayor cantidad de información de etnografía y de etnólogos sobre el tema del éxtasis y el trance, y se logró determinar que aproximadamente el 90% de las sociedades humanas tienen formas controladas de éxtasis, y esto ya es un dato fundamental. Y digamos que es un éxtasis ligado además al uso de enteógenos o al uso de plantas, ¿cierto? Porque hay otras formas de llegar al éxtasis. Sería por, digamos, 3 vías complementarias. Unas vías que serían como las pasivas o las que se han denominado vías pasivas, que serían la meditación, la respiración o el control de la respiración, el ayuno, los ejercicios de las posturas del yoga, por ejemplo. Todas estas técnicas pueden conducir a experiencias no ordinarias de conciencias y en últimas pueden, digamos, conducir a unas experiencias de éxtasis. Por otro lado, las técnicas activas, entonces estamos hablando de la autoflagelación, del dolor, de el baile constante, del movimiento, de la música de tambores. Todas estas, digamos, formas también han estado ligadas a rituales ancestrales y han sido formas de llegar al éxtasis también, a estos estados no ordinarios de conciencia. Y otra forma sería la del uso de los enteógenos, la del uso de las plantas, de los hongos o de las secreciones de algunos animales. Algunas de las características como fenomenológicas, es decir, de lo que las personas narran y cuentan de su experiencia subjetiva en cuanto al éxtasis, están englobadas acá en estas 5, digamos, frasecitas. Estas experiencias de éxtasis han sido estudiadas en la academia por parte de la psicología, por parte de la psiquiatría. Los etnólogos también entonces las trataron de rastrear. Filósofos también se han dedicado a tratar de entender estas experiencias de lo divino desde su perspectiva filosófica, y digamos que de todos los análisis que se han hecho, se han logrado como obtener estas 5 características fundamentales que son compartidas por diferentes personas, según las entrevistas que se le hacen a meditadores, a religiosos, incluso a personas que han tenido psicosis o esquizofrenia de tipo religioso, y personas que han tenido experiencias con enteógenos o incluso personas con experiencias cercanas a la muerte, como el relato que nos contó Juan José ahora. Entonces estas características serían el no yo, o básicamente la pérdida de la sensación del yo, de la percepción del yo y de estar separado de un mundo exterior, por un lado. Otro sería la atemporalidad o la modificación de la percepción del tiempo. La imaginería mental sería como toda la afloración de contenidos psicológicos, ¿cierto? De recuerdos, de memorias, de traumas incluso, pero además de eso, la producción también de más imágenes, de visuales, ¿cierto? De voces que se puedan escuchar durante estos estados. Por otro lado está el tema de la inefabilidad. La inefabilidad quiere decir que no es posible poner en palabras estas experiencias o traducir, digamos, a términos racionales estas experiencias, así como en lo que nos leyó el compañero. Y por último estarían como unas sensaciones de bienestar, de paz, de tranquilidad, de regocijo, de bondad oceánica, como lo han tratado también como de definir, que suelen ser sensaciones que llegan posterior a la experiencia también, ¿cierto? Y que pueden perdurar en el tiempo. Entonces acá me adelanto a una de las charlas que vamos a tener, y es que estas experiencias y sobre todo estas últimas experiencias de bienestar y de regocijo han sido fundamentales en la psicoterapia psiquedélica que se está comenzando a implementar desde hace unos años para acá y que se trató de implementar a mediados del siglo pasado. Entonces, digamos que de una manera más esquemática todavía, para resumir un poco estas características fenomenológicas de la experiencia, podríamos tener estas 2 categorías. Por un lado está la categoría de los estados holotrópicos. Esa palabra holotrópicos, que suena, es hasta difícil de pronunciar, la propuso Stanislav Grof, que es un psiquiatra, aún está con vida, pionero en la investigación del uso psicoterapéutico del LSD y de las experiencias psiquedélicas con LSD en los años 50, 60, hasta que le tocó interrumpir sus investigaciones con LSD por temas políticos y legales, y luego le tocó implementar una terapia
que él llama respiración holotrópica. La palabra holotrópica viene también de dos palabras griegas, holos, que es todo, y tropos, que es moverse o dirigirse hacia. Entonces él, digamos que define estas experiencias como una experiencia de moverse hacia el todo, ¿cierto? O sea, que cuando estamos hablando que el yo se anula, o sea, ya no hay una división entre el sujeto y el objeto, entre la realidad y el mundo exterior y el mundo interior, ahí estamos hablando que hay una experiencia holotrópica. Cuando hay una atemporalidad, vendría a ser un estado, una experiencia holotrópica. Y por otro lado, un antropólogo español, antropólogo y psicoterapeuta también, llamado Josep María Pericla, que también está con vida y ahorita es uno como de los investigadores más renombrados a nivel mundial sobre el tema de la ayahuasca y del yagé, por ejemplo, que es este brebaje amazónico que consumen algunas de las comunidades indígenas de varios países de Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela. Él, investigando precisamente esos estados a los que conlleva la ayahuasca o el yagé, ha definido que es un estado de dialogismo mental o un estado dialógico de conciencia. Con esto quiere decir que la mente en estos estados o la conciencia en estos estados y el contenido de la conciencia comienza a conversar entre sí, y por eso se tienen relatos de experiencias de personas que dicen haber tenido voces interiores que le comienzan a hablar de su propia vida, o que simplemente están aflorando cosas del inconsciente, recuerdos, traumas, memorias también gratas, obviamente. Y estos estados se conversan. Entonces, como si la conciencia en estos momentos estuviera conversando consigo misma, ¿cierto? Entonces, vendría, digamos que las experiencias extáticas, que son como el culmen de estos estados no ordinarios de conciencia, son un tipo de estados no ordinarios de conciencia, estarían basados o fundamentados en estas dos estados, estados holotrópicos, estados dialógicos, que son continuos y que pareciera que fueran como contradictorios, porque en uno me está diciendo que me fundo con el todo y se me pierde la sensación del yo, mientras que el otro me está diciendo que hay un montón de contenido subjetivo que está ahí aflorando, pero en realidad son como estados que se están complementando continuamente y constantemente. Digamos que hasta acá quería como comentar un poco las experiencias subjetivas, ¿cierto? Que se han analizado de lo que esto se ha tratado de traducir pues en el lenguaje de la academia, de la filosofía, de la antropología, pero hay un correlato de estas experiencias a nivel neurológico, a nivel cerebral. Y allí es donde surge en este momento una nueva disciplina o una nueva rama de la neurología, que sería la neuroteología. Entonces, uno de los compañeros de medicina, que es más de su campo, nos va a comentar un poco cuáles son estas bases neurobiológicas de estas experiencias extáticas. Muy bien. Entonces, este es un campo que desde hace muy poco tiempo ha empezado a experimentar e investigar al respecto. Es algo que pues, se debe avanzar mucho, todavía estamos como en pañales en cuanto a la información que tenemos, pero hay cosas muy interesantes al respecto. Primero, hablar de las ondas del cerebro que se han visto, observado en los diferentes estados de conciencia que se han estudiado. Cada onda pues, representa a un estado diferente que pues ahí están, no tengo señalador. Y quiero hacer énfasis en que el cerebro es algo que se complementa en todas sus formas. No podemos decir exactamente que una zona del cerebro esté encargada de una función. Sin embargo, se han hecho estudios intentando de cierta manera poder dilucidar un poco cómo funciona esto. Entonces, se han visto cosas muy interesantes. Principalmente en un estudio del 2006 con unas monjas de la orden carmelita que la estudiaron pues, en los diferentes estados de conciencia y se vieron cosas muy interesantes. Entonces, el cerebro está compuesto, digamos, en rasgos generales de tres partes. Tenemos el cerebro reptil, que es el cerebro encargado de las funciones básicas de vivir, la respiración, la frecuencia cardíaca y todas esas señales autónomas que están destinadas a que el ser humano esté vivo. El sistema límbico, que es la puerta de entrada a lo que ya es el cerebro como tal, está muy encargado o está muy enfocado en las emociones, los deseos y estos demás
sensaciones, pues. Y finalmente ya las cortezas cerebrales encargadas del procesamiento de la información, de la movilidad, de todas estas cosas. Entonces, tenemos que en el sistema límbico está compuesto por varias partes. Se han visto que, por ejemplo, el tálamo, digamos que es la forma en la que es la puerta de entrada a las experiencias sensoriales que tiene el ser humano. Y esto ya se encarga pues de enviar esas señales a todo el resto de la corteza para poder ser interpretadas. El hipotálamo se encarga de las funciones del sistema autónomo, que esto ahora más adelante vamos a ver que es bastante relevante en el caso por el sistema simpático y parasimpático, que son diferentes impulsos o reacciones que ocurren en el cuerpo en total que nos ayudan en ciertos casos en la oída, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, la vasodilatación, etc. Las demás cortezas, tenemos por ejemplo la corteza temporal, que funciona principalmente para el procesamiento de la información y de la experiencia verbal, que esto se ha visto muy relacionado en cuanto a las experiencias estáticas, ya que, como hablamos anteriormente, son experiencias muy difíciles de comunicar. La corteza frontal, digamos que es la metacognición de los sentimientos. Y se ha visto, y en este estudio de las hermanas carmelitas, que mientras más profundos estaban en la meditación, más activas se veían la corteza frontal y el tálamo. La corteza parietal se encarga principalmente de la sensación del yo, separándola del exterior, y se ha visto también que la hipoperfusión o la disminución de sangre en este lugar se ha visto relacionado en como la experiencia en la que un ente mayor que uno lo envuelve, que es muy relacionado pues, a las experiencias estáticas. La corteza occipital, hasta hace poco realmente no se había encontrado una función clara en cuanto a estas experiencias, pero se vio que tiene focos muy importantes que se han activado para la visualización, no a través de los ojos, que la corteza occipital siempre se ha encargado pues como del procesamiento de lo que los ojos ven, pero en estos casos se ha visto activado varios focos que indican visualizaciones internas, pues sin necesidad de estar en contacto con el exterior y usar los ojos. Y finalmente, todo esto no solamente, digamos, se actúa por separado, sino que al final es una gran gama de envíos de señales que interactúan en distintos puntos para poder formar todas esas experiencias. Como hablamos anteriormente, hay varias características pues, de las experiencias estáticas, y un neuropsicólogo llamado Jamie Wheal estaba investigando esto, y él define las experiencias estáticas con 3 características que son muy similares a las que estamos hablando. Selflessness, que es la pérdida del yo, que se experimenta principalmente pues, en la zona occipital del cerebro, en la zona frontal del cerebro, perdón. El timelessness, la temporalidad completa, el ser humano no se enfoca ni en el pasado ni en el futuro, se encuentra en el presente, y todos sus demás procesos, el del procesamiento pues, de la información, la memoria, la atención, todo se enfoca en el presente. Effortlessness, que habla de que todas esas experiencias estáticas no necesitan ser, digamos, trabajadas o guiadas. No se busca llegar a un fin como tal en la experiencia, sino que la experiencia en sí tiene gran cualidad pues, de que fluye, por decirlo así. Y todo esto desencadena en la riqueza pues, misma de la experiencia estática. Todas estas señales que estábamos hablando que ocurren en las diferentes partes del cerebro se ven relacionadas con neurotransmisores, que es la forma en la que se comunican las neuronas. Y hay diferentes neurotransmisores. En este caso traje 2 muy importantes, que son la serotonina y la dopamina. Y los traje a colación porque aquí en la imagen pues, podemos ver cómo las diferentes vías se encaminan pues, desde el tálamo o desde el sistema límbico, que es la conexión a todo el cerebro básicamente, a las diferentes regiones. Y lo traje a colación para hablar no solamente de las experiencias estáticas basadas en la meditación o en las experiencias religiosas, sino también hablar un poquito de esos usos de los psicodélicos. Y en este caso, 2 específicamente, los hongos mágicos, la psilocibe y el LSD, que son serotoninérgicos.
Todas estas señales que hablamos anteriormente, se ha visto que a través del sistema autónomo que hablamos que lo daba el hipotálamo, hace que aumente los niveles de serotonina en el cerebro. Y a partir de esto aumentan los niveles de dopamina y muchas otras neurotransmisores y ocurren muchas otras acciones en el cerebro. Estas psicodélicos justamente se aprovechan de eso, al aumentar los niveles de serotonina y hacer respecto a todo pues, el funcionamiento cerebral una experiencia estática. Y finalmente, quería hablar un poquitico de el modo estándar, el modo de red estándar del cerebro, que como vemos a la izquierda, digamos que estas son representaciones gráficas de lo que ocurre en el cerebro y la comunicación con las diferentes neuronas. El cerebro, a medida que, digamos, evoluciona con la edad, tiende a utilizar unas vías más preferencialmente que otras para poder hacer sus funciones diarias de estar alerta y es lo que normalmente se conoce pues, como el estado de vigilia. Sin embargo, específicamente se han visto estudios con los hongos mágicos, con el psilocibe, que este modo de red estándar se pierde completamente y las demás conexiones neuronales se activan formando una red grandísima e intrincada de conexiones neuronales que normalmente no están activas en la vigilia. Y esto puede estar relacionado, por ejemplo, a los diferentes estados pues, alterados de conciencia y a su vez con el entrecruzamiento de las sensaciones, del ver color, el ver música, escuchar colores, etc. Esto es como un poquitico de lo que es en realidad lo que hemos descubierto hasta ahora. Hay mucho, mucho, mucho por descubrir, pero ahí vamos. Qué bien, devolvete un momentico, por favor. Quería como comentarles esta imagen que no sé si se ve bien desde allá, sale a partir de una representación gráfica, como nos contaba Miguel, de un estudio que se hizo en el 2016 sobre la aplicación de la psilocibina, que es el componente activo de los hongos psilocibes, para mirar el comportamiento del cerebro. Entonces, en este lado estamos viendo un cerebro normal y las interconexiones que se crean. Es interesante y es importante esa parte que nos habla Miguel ahí, sobre todo sobre este honguito, porque ya más adelante vamos a ver una hipótesis que hay que, digamos, sigue siendo una hipótesis, pero que tiene, digamos, unas bases sólidas y que se comienza a configurar de pronto por los lados del evolucionismo como una posible alternativa para el surgimiento de la conciencia. Otra de las aclaraciones que les quería hacer también sobre la experiencia extática es que también se puede vivir una experiencia extática de manera, digamos, espontánea, y hay casos y hay reportes de gente que simplemente, no sé, va en un bus transportándose a su hogar y de un momento a otro esta experiencia sobreviene, ¿cierto? Sobreviene en su conciencia. Entonces lo que estamos como tratando de poner aquí, digamos, sobre la mesa es que esta experiencia es una estructura fundamental de la conciencia humana y tanto de la conciencia humana a nivel simbólico como de la conciencia humana a nivel biológico, ¿cierto? Tenemos digamos, esta red neuronal que está ahí trabajando constantemente para poder interconectar estas áreas del cerebro y poder producir estas experiencias. Vamos a pasar entonces, ahora sí, a el tema del primate simbólico o el tema del símbolo, ¿cierto? Acá pues no me quiero como detener mucho, pero sí quiero como dar unas precisiones, pues como tratar de aclarar algunas cosas. Porque el tema del símbolo es un tema complejo, sumamente complejo, que se estudia desde la antropología, pero se estudia también desde la historia de las religiones, desde la psicología, sobre todo desde la psicología junguiana, desde el psicoanálisis. Hay unas corrientes, el psicoanálisis lacaniano pues es completamente simbólico, y tienen unas hipótesis también muy interesantes de cómo surge el símbolo en el individuo, ¿cierto? Pero acá quiero, digamos, pararme desde un lado un poquito más general, una teoría un poco más general, más como desde la semiología, por decirlo así. Y para poder comenzar tenemos que partir de un punto exacto, y es: el ser humano es un ser inacabado, es un ser incompleto, es un ser que está abierto al mundo, es un ser que carece de instintos biológicos para adaptarse a un nicho ecológico específico, ¿cierto? No tiene garras, no tiene dientes, no tiene plumaje, no tiene el vello o el pelaje para poderse protegerse del frío, para poder andar en ciertos lugares, ¿cierto? El ser humano en ese sentido entonces es un producto biológico de la evolución
que tiene una carencia fundamental, pero esta carencia fundamental es también su más grande valor, porque esta carencia la viene a suplir precisamente con la conformación de sociedades, ¿cierto? El ser humano es un ser social, es un ser cultural que busca estar en comunidad para poder sobrevivir, y estar en comunidad y en sociedad es lo que lo ha hecho poder adaptarse y adaptar el entorno para poder subsistir, y puede estar en cualquier entorno biológico. Entonces, cuando partimos, digamos, de este punto de que el ser humano está abierto y que es un ser social, tenemos que pensar un poco, bueno, y entonces, ¿qué es eso que hace que el ser humano sea social y cree sociedades y cree lazos? Entonces, aquí es donde entra el tema del símbolo. El símbolo lo vamos a tomar desde esta perspectiva como una unidad mínima de sentido. Quiere decir, es el ladrillo fundamental a partir del cual el ser humano se ha valido para poder hacer inteligible el mundo, y a partir de eso para poder crear relaciones de significado compartidas con las otras personas, relaciones de significado frente al mundo y relaciones de significado mucho más abstractas, metafóricas, ¿cierto? Que digamos es lo que ya cubriría otra definición de símbolo como un referente, algo que refiere a un significado que no es concreto, sino que está totalmente abierto. En este caso, entonces, el símbolo no es una señal. Una señal es un impulso que se genera y que, digamos, hay una respuesta que siempre va a ser la misma. O hay, digamos, un fenómeno que cuando se ve siempre vamos a saber qué hay detrás. Digamos, un ejemplo muy claro y muy bobo de esto sería ver humo, es una señal de que hubo fuego, ¿cierto? El símbolo no actúa de esa manera, que señala cosas específicas. El símbolo es totalmente un procesamiento, un modo de procesar información totalmente abstracto y diferente. Y un mismo símbolo, por ejemplo el símbolo de la cruz, puede significar muchísimas cosas en muchísimos contextos diferentes. Entonces, digamos que estas tres características del símbolo son las que queremos como tener en cuenta acá, que por un lado pues es una unidad mínima que digamos se relaciona con la creación después póstuma del pensamiento, que es una relación significante. Eso quiere decir que el símbolo, que si bien está compuesto de un significante, o sea, de una cosa que remite a un significado, en realidad el valor principal del símbolo no reside ni en una ni en la otra, sino en la relación que se teje, y esa relación es totalmente cambiante. Y por último, que el símbolo también es experiencial, y aquí me voy a volar un poquito. Pues hay unos autores que han tratado de mirar cómo se puede conectar la filosofía o el pensamiento occidental con el pensamiento de Oriente, ¿cierto? Específicamente del budismo, de las corrientes del budismo y del hinduismo. Y hay un autor en particular que quiero traer a colación, que se llama Raymond Panikkar. Él es español, pero es de ascendencia hindú. Es filósofo formado en la academia, profesor universitario, pero al mismo tiempo es místico y ha estudiado desde la filosofía oriental y occidental todas las experiencias místicas. Pero me interesa sobre todo un tema que él maneja, y es el tema de cómo ve él el símbolo. Él nos cuenta que el símbolo no es algo que dirige, digamos, el accionar del pensamiento. El pensamiento es dirigido por los conceptos. Los conceptos están hechos de símbolos, pero son otra cosa, son definiciones del mundo. En cambio, él define el símbolo como una experiencia de la conciencia. En ese sentido, por eso pongo yo acá esta característica del símbolo. El símbolo es experiencial también. Cuando estamos, digamos, definiendo el mundo, tratando de explicar el mundo desde la lógica, del logos, desde el pensamiento, desde el conceptos, lo que hacemos es apartarnos, obviamente, del mundo para poderlo definir. Y es un proceso que se da en todas las sociedades humanas, ¿cierto? Que, digamos, marca ese proceso racional del hombre. Pero antes que se dé ese proceso racional, el ser humano tiene que tener la experiencia del sentido y del significado y pasarla por el cuerpo. Entonces, en ese sentido, el símbolo es pura relación y el símbolo es experiencial. Lo que hace es hacernos participar en el mundo. Digamos que en términos filosóficos, por decirlo así, el símbolo es lo que hace que el ser humano sea en el mundo y participe dentro del mundo, mientras que los conceptos hacen que el ser humano pueda vivir para el mundo, ¿cierto?
Sin embargo, digamos, esta característica del pensamiento, que es el logos, y de lo simbólico, no son pues como cosas aisladas totalmente, sino que es algo que se genera y que el ser humano, digamos, en todas las dimensiones culturales y en todos los contextos culturales se manejan, ¿cierto? Por muy primitivo o por muy primigenio o por muy arcaica que sea una sociedad, que también hay que poner, digamos, en tela de juicio esa noción de arcaico y de primitivo. Los procesos racionales y los procesos simbólicos se dan conjuntamente. En unos se darán una conciencia, digamos, más simbólica, más tirada hacia lo simbólico, en otras se construirá una estructura de pensamiento más ligado a lo racional y a lo conceptual, como en Occidente. Pero son dos procesos que se dan en conjunto. Y acá quiero hacer como un paso para mirar el tema del mito, porque se ha pensado que los conceptos son el lenguaje de la ciencia y es lo que estamos acá hablando nosotros, mientras que, por ejemplo, los mitos son el lenguaje del símbolo. Y ahí hay una cosa bien interesante y también quiero poner, digamos, otra definición de lo que sería el mito. El mito tiene muchas acepciones, pues incluso cuando uno lo lee en la RAE, una de ellas es que el mito es una mentira, es una ficción, pero cuando nos vamos, digamos, a su significado etimológico más arcaico también, que es en la Grecia antigua, mito refiere a la palabra. O sea, mito es una palabra que significa palabra. Y en ese sentido, todo lo que se compartían los filósofos y los poetas y, ¿por qué no también los chamanes de la antigua Grecia? Era el mito, era la palabra. ¿Qué era eso? Era la relación significante. El símbolo tiene muchas formas de expresarse y de representarse y tiene muchas vías, digamos, para tomar información, desde lo sensorial, desde lo gestual, desde lo postural, desde lo olfativo, ¿cierto? Pero hay una vía fundamental para poder, digamos, consolidar y construir un símbolo y es la de la palabra. Entonces, en ese sentido es que denominamos acá el proceso de mitopoiesis. Poiesis también es una palabra griega que significa creación, producción. Entonces, la mitopoiesis sería un proceso constante de creación a partir de la palabra y a partir de todo lo sensible. Un proceso dinámico, intersubjetivo, es decir, que se da en la relación con el otro para poder producir sentido y significado. Entonces esta mitopoiesis es como un motor, pues lo podemos ver, digamos, como un motor que hace que la imaginación se pueda disparar, que hace que las personas en comunidad puedan comenzar a tejer esas relaciones de sentido y de significado. Me volé un poquito, yo sé. Digamos que en este sentido quería como traerles a colación, digamos, esta noción del símbolo, ¿cierto? Esta noción del símbolo como ese tejido de relaciones y de significado que los seres humanos construyen. ¿Que cómo lo construyen? Bueno, hay una cantidad de hipótesis, difícil poderlo saber, pero quiero también acá otra vez de nuevo hacer un puente porque los estudios de las neurociencias y de la neurobiología últimamente ha estado tratando de descifrar también ese tema del símbolo. Cuando se meten con el tema de la conciencia de la neurobiología, también tratan de abordar el tema del símbolo y hay neurólogos incluso que han tratado de definir que es que en el cerebro tenemos módulos específicos para procesar esos símbolos. Esos son hipótesis un poco difíciles, digamos, de comprobar y evidenciar, pero en realidad hay unas formas de comportarse del cerebro que son propias del cerebro y que nos permiten después desarrollar estos símbolos, y por eso quiero darle la palabra a Juan Pablo para que nos hable un poco entonces sobre el símbolo desde la neurobiología. Hola, hola. Buenas tardes, yo soy Juan Pablo Arena, soy estudiante de medicina de sexto semestre y con el perdón de las personas aquí afines a la neurociencia, vamos a hablar un poquito de neurociencia, pero muy burdamente, como para que nos metamos un poquito en lo que es la ciencia de estas experiencias extrañas que se viven. El símbolo desde la neurología se puede concebir como lo decía bien Alejo ahora, es una recolección de significados, es una conjunción de reacciones y de relaciones específicamente. Eso se ve representado físicamente en el cerebro como
una conexión entre neuronas. Eso se denomina red neuronal, que son un montón de neuronitas específicamente relacionadas o juntas por ciertos caminos específicos. Bueno, aquí hay un ejemplo de lo que es una red neuronal. En la ingeniería de sistemas, por ejemplo, se utiliza también esto en campos como la inteligencia artificial, y es básicamente cómo funciona pues, el cerebro en sí, o las relaciones que existen entre un estímulo de entrada, unos procesamientos que se denominan como capas ocultas, porque no sabemos qué relación se está formando con qué otra parte, y una última parte de salida, luego de todo el procesamiento. Esto también lo estudia una parte de la matemática que se denomina lógica difusa. Y ya, pues ahí como datico importante que… Listo. Respecto al símbolo, como vemos, las culturas comparten un símbolo en específico, es decir, el símbolo no es algo que digamos esté solo dentro de la persona, sino que también está dentro de las otras personas al mismo tiempo. Cuando los neurocientíficos estaban experimentando con miquitos respecto a lo que era la corteza parietal, que es la parte de donde viene todo el movimiento pues de los movimientos conscientes que realizamos, se dieron cuenta de que cuando ellos hacían una acción, los miquitos la replicaban, y cuando la replicaban, un grupo específico de neuronas se empezaba a activar. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un análisis como del cerebro, y las partecitas que están como en rojo son las partes que se activan. Con un estudio más profundo se dieron cuenta de que estas neuronas no solamente estaban en los animales o en los miquitos, sino que también estaban en nosotros y posiblemente en muchas otras especies, y son grupos de neuronas, son redes neuronales específicamente hechas para imitar lo que está afuera, para generar cosas como la empatía y sensaciones complejas de interconexión, como un lenguaje no verbal. Aquí, por ejemplo, pues ahí está el miquito, y el ejemplo de que el miquito mira al humano comerse el banano y luego el miquito se lo come. También hay un ejemplo con los bebés, que es uno de los primeros redes neuronales que se empieza a desarrollar, que son, pues uno le sonríe al bebé y el bebé sonríe. Uno hace cara fea al bebé y el bebé hace cara fea. Es como una reacción espejo, y precisamente por eso se les llama así, neuronas espejo. Listo, aquí me voy a meter un poquito con lo que es el símbolo como construcción. Es decir, tenemos unas neuronas espejo que imitan, pero eso no es digamos que eso no nos va a generar un símbolo en sí, eso no nos va a crear una estructura mental común. Entonces, lo que pasa aquí es que tenemos que tener, aparte pues de esas cosas que decimos que tenemos una reacción, una relación, un circuito establecido, lo que tenemos que hacer es recordar ese circuito, o sea, ese circuito tiene que permanecer ahí almacenado de una u otra forma. Por eso necesitamos una de las capacidades que tiene el cerebro humano, que es la memoria. Precisamente desde la neurología se define la memoria como la capacidad de almacenamiento que puede ser evocado después. Y ahí es cuando viene la pregunta de qué tiene que ver entonces la memoria con los caballitos de mar. Pues, ¿qué es eso? ¿Quién pensó eso? Resulta que hay una estructura en el cerebro que se denomina el hipotálamo, el hipocampo. También hay otra que se llama el hipotálamo. El hipocampo es una estructura, hipocampo es caballito de mar, y precisamente se denominó así porque parece un caballito de mar, o no sé qué neurólogo vio ahí un caballito de mar, pero bueno, creámosle. Que está aquí, pues ahí la podemos ver, ¿sí la podemos ver? Sí. Está ahí en esa parte que corresponde al cerebro límbico, a la parte del sistema límbico.
esta parte se ha encontrado que está demasiado relacionada con lo que es la memoria y la retención de los circuitos neuronales y de hecho con su germinación, con su nacimiento y su creación. Básicamente, esa parte de ese cerebro límbico se comunica con el resto de la otra corteza que ahorita estaba hablando Miguel y genera, decimos, dicen los que estudian la neurología, que toda esa parte tiene que ver, o sea, no solamente, digamos, el hipocampo, sino toda la parte que hay adyacente a él, toda tiene que ver con el procesamiento de la memoria y con la consiguiente creación o establecimiento de símbolos y de circuitos neuronales que se llaman circuitos neuronales reverberantes, porque circulan, pues reverberar es circular. Listo, bueno, como ven, son una cantidad de temas súper complejos cada uno y que parecieran no tener alguna relación, ¿cierto? Entonces yo quiero como tratar de recoger un poquito para que podamos como continuar. Veníamos hablando al principio entonces éxtasis, estados holotrópicos de conciencia que van hacia el todo, estados dialógicos de conciencia con proliferación digamos de imágenes y de simbolismos internos. Luego hablamos bueno de qué sería eso del símbolo, estas relaciones significantes con el mundo en las que uno participa y cómo todo esto se expresa dentro del cerebro. Entonces una primera hipótesis que queremos como lanzar aquí de pronto un poco apresuradamente, es que posiblemente estos estados extáticos, es decir, estos procesos holotrópicos y adialógicos de conciencia actúan o han actuado en el ser humano como catalizadores de procesos de mitopoiesis, es decir, como catalizadores de procesos de construcción de sentido y de significado. Y digamos que por un lado tiene todo un peso sensorio-perceptivo, mientras que por el otro lado tiene también todo un peso imaginativo, ontológico, ¿cierto? Simbólico, y por eso es que no podemos desligar nunca lo biológico de lo cultural y de lo social. La intención de nosotros, digamos, traer acá estos temas también era cómo podemos ligar, estos son temas que no se pueden estudiar desde una sola disciplina o cuando se estudian desde una sola disciplina se tiene una visión parcializada. Entonces, ¿cómo podemos integrar interdisciplinariamente y más aún transdisciplinariamente, ¿cierto? ¿Cómo yo desde la antropología me puedo empapar de las terminologías de las neurociencias y de la medicina y de la neurología, así como ellos empaparse de lo de la antropología, así como de la psicología y construir conjuntamente, digamos, desde estas disciplinas? Esto último que nos estaba contando Juan Pablo sobre las neuronas espejo ha sido un hallazgo bien importante en las neurociencias porque básicamente da como un peso o una base de la sociabilidad humana y no solo humana, de la sociabilidad en general dentro del cerebro, ¿cierto? O sea, las neuronas espejos vendrían a ser como esa base neurobiológica de la sociabilidad y entonces esto abre un espectro de cosas tanto para las neurociencias como para otras disciplinas y aquí es donde entra una hipótesis interesante que es la del exocerebro. Roger Bartra es un antropólogo mexicano que venía estudiando temas como la identidad nacional, como el pensamiento de algunas comunidades indígenas de México, pero el tema de la identidad, digamos, lo transformó y empezó a buscar, bueno, esta identidad, ¿hasta dónde podemos llegar con el tema de la identidad? Y ese tema de la identidad lo llevó a los estudios de las neurociencias para tratar de llegar a un punto en donde está esa identidad, ese yo, sea, digamos, subjetivo o esa noción, digamos, de identidad social. Entonces empezó a hacer una revisión de muchos de los hallazgos de los estudios neurocientíficos. Principalmente se apoya en autores como Antonio Damasio o como Gerald Edelman y trata de complementar lo que estaban tratando de hacer estos neurocientíficos. Estos neurocientíficos tratan de encontrar la conciencia dentro del cerebro y él dice, no lo van a encontrar todavía. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene sus limitaciones.
El cerebro nace con una, digamos, cantidad inconmensurable de neuronas que están, digamos, esperando ser activadas para poder responder a ese entorno. Muchas de ellas se quedan en el camino, muchas de ellas no se activan, otras se configuran y crean redes y mapas neuronales. La red ya se me olvidó a mí también, el modo en red del cerebro por defecto, ¿cierto? Que es como la que se construye desde la primera infancia hasta que ya tenemos una red como que responde casi que automáticamente, que es la que desactiva en las experiencias extáticas, que eso es lo importante ahí. Entonces él dice que para poder que este cerebro pueda funcionar y crear estas redes allí internas, necesita prolongarse, necesita salirse de la bóveda craneana, necesita conectarse con otros circuitos diferentes que no son biológicos, que no son neuronales, sino que son precisamente circuitos simbólicos. Es decir, para que el ser humano pueda, digamos, tener una conciencia grupal, una conciencia individual, el cerebro no es suficiente, el cerebro necesita salirse de su contenedor para conectarse con otras redes que hagan que esta conciencia pueda darse. Esa es la hipótesis que nos plantea entonces Roger Bartra sobre el exocerebro o el sistema simbólico de sustitución, que es obviamente cultural y social y que viene a suplir una cantidad de digamos, funciones que el cerebro por sí solo no podría desarrollar y que necesita de la sociedad. Un ejemplo claro de esto es el lenguaje. Cuando a un niño se aísla, o los niños que han crecido en aislamiento en las selvas, después de cierta edad, cuando son rescatados o cuando vuelven a la sociedad y se les trata de enseñar lenguaje articulado, no son capaces de desarrollarlo porque ya estas redes del lenguaje se vieron bloqueadas, ¿cierto? Entonces están ahí, pero necesitan, digamos, de ese estímulo digamos, exterior, ¿cierto? Que es el estímulo simbólico. Entonces dejo ahí esta hipótesis del exocerebro que creo que nos va a permitir como encontrar ese punto en común de todas estas teorías. Y quiero pasar entonces al tema, tercer bloque grande, que es el tema entonces de la conciencia humana. ¿Se imaginan qué es ser un chimpancé? ¿Qué es lo que es ser como ser un chimpancé? Estas son preguntas que los neurocientíficos se hacen, que son preguntas muy bobas, preguntas muy pendejas, pero que los han llevado a ellos a poder tratar de comprender qué es eso de la conciencia. Este tipo de preguntas que, digamos, se les puede, digamos, decir a un niño y que a partir de eso se puede comenzar a formar a un niño en neurociencias, son las que han determinado entonces estos estudios, ¿cierto? Entonces, para poder hablar de la conciencia humana, nosotros hemos hablado acá de estados de conciencia, de éxtasis, de estados holotrópicos, pero no hemos definido conciencia humana. Es muy complejo, no la vamos a definir, no hay una definición única, hay múltiples definiciones y creo que la ciencia o el teórico que llega y diga encontré la definición de conciencia, pues habría que mirarlo como con lupa porque es un término que es demasiado inasible. Hay algo que es muy importante y es que por lo menos ya las ciencias y las neurociencias se están dando a la tarea de investigar la conciencia, porque antes se pensaba que la conciencia era algo tan subjetivo que se escapaba del mundo de la ciencia, de la metodología de la ciencia, del discurso de la ciencia, ¿cierto? No podemos cuantificarlo, no podemos medirlo, no podemos controlarlo, no podemos predecirlo, no podemos estudiarlo, eso no existe o eso obedece a otras cosas. Entonces digamos que cuando estamos hablando de conciencia humana, bueno, hay muchos tipos de conciencia y hasta los animales tienen conciencia, ¿cierto? Digamos que se ha definido que hay una conciencia prerreflexiva, que es a la que los organismos responden, digamos, ante el entorno, ¿cierto? Digamos, ligado a los instintos. Habría otra conciencia que sería como una conciencia reflexiva y es donde ya, además de que el organismo responde, también comienza a interactuar de otra manera y es cuando, por ejemplo, ciertas especies utilizan cierto tipo de lenguaje, que no es la palabra, pero son otros tipos de lenguaje para comunicarse con otros miembros de su especie y decirles, hay una amenaza, ¿cierto? Eso sucede incluso entre los árboles. Se encontró una red de hongos que actúa en las raíces de los árboles, que lo que hace es intercambiar información y que
circula de todo tipo de información, incluso hasta virus, se podría decir. Lo han llamado como la Internet de los bosques. Y es que, digamos, cuando hay una amenaza de una plaga o algo, estos hongos responden y llevan estos impulsos a los árboles, a otros árboles, y estos árboles ya crean mecanismos de defensa frente a esta plaga. Aunque también han habido otros que se han aprovechado como de otros árboles, de esta misma red, para poder crecer mejor, crecer sobre los otros. Entonces, bueno, esto es una cosa muy interesante, pero cuando estamos hablando de conciencia humana, estamos hablando de una conciencia que es autorreflexiva. ¿Qué quiere decir esto? Que somos conscientes de que somos conscientes, y ahí ya hay un punto clave, ¿cierto? Porque no podemos definir si los perros son conscientes de que son conscientes. Es muy complicado. Si con nosotros es complicado hacerlo, con otras especies mucho más. Pero si hay algo como que se tiene en cuenta y que ha sido como el motor que ha tratado de entender la ciencia para poder explicar y tratar de entender la conciencia, es que hay una experiencia que es subjetiva. Sam Harris, que es un neurocientífico y filósofo que se encarga precisamente de estudiar las experiencias extáticas, místicas y espirituales, y cómo no necesitan estar ligadas a ningún sistema religioso, sino que en realidad son estructurales del ser humano. Propone precisamente eso, o sea, la conciencia humana, digamos que la ponemos como que existe, es porque la tenemos acá, ¿cierto? Nosotros mismos nos damos cuenta de que tenemos esta conciencia, somos conscientes de que somos conscientes. Entonces es totalmente subjetiva, y por eso él dice la conciencia es lo único en este mundo que no es una ilusión. Eso puede ser muy debatido también, ¿cierto? Pero entonces, cuando estamos hablando de conciencia humana, vamos a pararnos entonces desde ese terreno que es la autoconciencia reflexiva, ¿cierto? Que es la que le permite construir símbolos. Para poder entender entonces, digamos, esta autoconciencia, yo quiero leer unas cuantas definiciones que se ha tenido desde diferentes disciplinas. Por ejemplo, Jung la ha definido como percibir y reconocer el mundo exterior, así como el propio ser en sus relaciones con este mundo exterior. Gazzaniga, neurocientífico, ha dicho que es una experiencia interpretada. Médico y filósofo J. D. Felipe ha dicho que es una capacidad para percatarse del mundo externo y de uno mismo. Desde la psiquiatría se ha definido como tener conocimiento de la presencia de fenómenos psicológicos propios y darse cuenta de la existencia de uno mismo como propietario de ellos, el sentido del yo. Desde la filosofía existencialista, Sartre la define como experiencia de ser en el mundo, y bueno, hay una gran cantidad de definiciones. Pero básicamente quería como dar la claridad de que es una conciencia autorreflexiva a la que nos estamos refiriendo. Y quiero poner acá unos pequeños datos para poder, digamos, dar paso a otro compañero, Juan José, para que nos hable un poco sobre cuáles son esos hallazgos de la neurobiología sobre la conciencia humana. Primero que todo, que para poder entender desde la ciencia la conciencia, hay que pararse desde un punto, desde un modelo teórico que es el del evolucionismo, y desde la teoría de la complejidad y las teorías sistémicas. A partir, digamos, de esto, lo que se piensa es que la conciencia es un fenómeno emergente. Esto en realidad pues es una gran respuesta, pero no responde nada, ¿cierto? Básicamente lo que eso nos quiere decir es que hay un momento en la evolución humana en donde ¡pum!, apareció la conciencia, emergió. Pero entonces la idea de los paleoantropólogos es tratar de definir cuál es ese punto en donde se surge esta conciencia autorreflexiva humana. Entonces acá tenemos un ejemplo, creo que no se ve muy bien desde allá porque ni lo veo bien yo desde acá, de la capacidad craneal del cerebro de los primeros homínidos. Tenemos arriba el del chimpancé y el del Australopithecus desde hace 3,5 millones de años, que es una capacidad de unos 300 a 400 centímetros cúbicos. Tenemos el del Homo habilis, que es de hace aproximadamente unos 2 millones de años, y el del Homo erectus. El del Homo habilis es unos 500 centímetros cúbicos, el Homo erectus unos 1000 centímetros cúbicos. Ahí ya, digamos, hay una primera cosa que sorprende a los paleoantropólogos, y es cómo pudo haber en tan poquito tiempo, porque hay una diferencia muy poquita entre Homo habilis y Homo erectus en cuanto a años, aproximadamente unos 300.000 años, 500.000 años,
Todo esto son obviamente datos aproximados. Y hay digamos, una explosión, o sea, hay un crecimiento sustancial del cerebro, ¿cierto? De pasar de 500 a 1000, o sea, se duplica en muy poquito tiempo. Entonces se ha creído que algo pasó, algo sucedió por esta época que hizo que el cerebro se complejizara más y que aparecieran nuevas capas del cerebro. Y tenemos abajo la del Homo neanderthalensis y el Homo sapiens. Homo neanderthalensis de hace, digamos, unos 200.000 años hasta hace 60.000 años, 50.000, y Homo sapiens desde hace unos 150.000 años hasta la actualidad somos nosotros, ¿cierto? El tamaño del cerebro del Homo neandertal es de 1.500 centímetros cúbicos, mucho más grande que el de los cerebros anatómicamente modernos de los humanos, que es de unos 1.300 a 1.400 centímetros cúbicos. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que lo importante en realidad no es tanto el tamaño del cerebro, ¿cierto? Ahí nos vamos viendo como que no solamente es suficiente tener un cerebro grande para poder desarrollar conciencia, lo que en realidad se requiere, digamos, que para que este proceso emerja, son los procesos de interrelación interna de este cerebro. Bueno, acá hay un esquema pues como de la evolución de los homínidos, pero quiero pasar más a esto. Se tienen vestigios, por ejemplo, de herramientas desde hace 2 millones de años con el Homo habilis, herramientas muy incipientes. Más adelante con el Homo erectus hay herramientas un poco más elaboradas que son de 2 caras, ¿cierto? Que ahí ya se piensa que hay una intención. Mucho después ya hay herramientas mucho más sofisticadas con una, digamos, una agudeza a la hora de definir detalles, por ejemplo, y de pulir puntas y de sacar detallitos. Pero las primeras representaciones, digamos, visuales que puedan, digamos, decirnos a nosotros como que aquí ya hay una capacidad simbólica y abstracción, se tenían pensadas que eran en las cuevas de Chauvet, al sur de Francia, de hace unos 35.000 años. Eso es muy reciente, eso es ayer por la tarde, pero sucede que, bueno, hay otras cuevas, otros pictogramas que son en África, en Argelia, que pueden datar de 40.000 años más o menos, y otros en Australia también de 40 a 45.000 años. Son las dataciones más antiguas que se tienen de actividad pictórica, que remite a que ahí hay una actividad simbólica y de abstracción, de un comportamiento simbólico. Pero se descubrió este año al norte de España, en la Cueva del Castillo, unas pinturas de hace unos 65.000 años, ¿cierto? Esto ya nos da otro lapso temporal más amplio, ¿cierto? Y digamos que coinciden con la presencia del Homo neanderthalensis en Europa. Entonces la hipótesis que se tiene por el momento es que tal vez estas fueron las primeras representaciones, son las representaciones más antiguas que tenemos del género Homo, y posiblemente, lo más posible es que hayan sido elaboradas por Homo neandertales. ¿Qué quiere decir esto? Que ya desde los Homo neandertales teníamos un comportamiento simbólico y una capacidad de abstracción, y esto también se ha evidenciado en unos enterramientos que se han encontrado en donde se encuentra el esqueleto del Homo neandertal acompañado de instrumentos, de pedacitos de hueso tallados intencionalmente o de hojas y plantas, ¿cierto? Y el solo hecho de que sea un enterramiento ya nos está dando que hay una conciencia de la muerte, quizá de lo que haya después de la muerte, y de que por eso se ponen esos elementos al cadáver. Entonces se cree que posiblemente Homo neanderthalensis ya tenía una capacidad simbólica, e incluso eso pudo haber venido desarrollándose desde los primeros homínidos. Digamos que esto me parece a mí interesante porque, pues, si bien no podemos dar un punto en específico en el que se genera esta conciencia humana, pues ya tenemos entonces unas pequeñas evidencias que nos empiezan a remitir. Y si nos ponemos a pensar en el nicho, por ejemplo, ecológico del África, sobre todo en el Paleolítico superior, donde ya las sabanas, digamos, estaban pobladas de bovinos, de reses, ahí eso nos empieza a decir que quizá una de las dietas de estos primeros homínidos hayan sido hongos del género psilocibe, pero eso lo dejaremos para un poquito más adelante. Bueno, hasta acá, digamos, esta parte
evolucionista para entonces hablar sobre qué es eso que sucede, cuál es ese comportamiento y cuáles son esas estructuras del sistema nervioso central y el cerebro que están relacionadas intrínsecamente con lo que sería la conciencia. Entonces, Juan José. Entonces, pues primero hay que hacer un enfoque muy claro y es que, pues como dijo Alejandro ahorita, la conciencia es algo que se viene estudiando relativamente hace poco, pues de hecho, o sea, en la ciencia occidental se viene estudiando hace poco. Sin embargo, es una realidad que, por ejemplo, Aristóteles pues, en uno de sus diálogos comentó acerca de la importancia de estudiar la conciencia. Y no solo esto, sino que es más de la ciencia occidental, más de lo que uno se imaginaría. Pues, la frase que lleva a pensar esto es que es una muy difícil tarea, en cualquier caso, formar una opinión sólida de la mente. Mente en este caso siendo psique o alma que se usaba indistintamente en esa época. Tal parece que todo lo que el alma experimenta ocurre en asociación con el cuerpo, tanto alegría como amor u odio. En todos estos casos algo pasa en el cuerpo también. Si este es el caso, entonces estas emociones poseen algo intrínsecamente físico en su esencia, y esto es, después de todo, el por qué los físicos son los responsables de la investigación del alma. Aquí Aristóteles haciendo muestra de los pensamientos de su época, como por ejemplo, los matemáticos y los físicos tendrían que encargarse de un estudio de algo que consideramos tan esotérico hasta hace muy poco tiempo. Bueno, ahora para hacer el desarrollo de la conciencia como una idea científica y en este caso médica, hace pensar primeramente en que las neuronas son células que se encargan de recibir estímulos, excitarse y liberar una corriente eléctrica que comunica a su vez otras neuronas receptoras. Esto es muy importante porque de esta premisa y de otras en adelante se forman distintos problemas para poder comprender qué es lo que significa ser una entidad consciente. Cuando nosotros pensamos en neuronas, no se nos es muy difícil, por ejemplo, considerar de que la conciencia está en el cerebro, pues, y eso es algo que se entiende prácticamente que de manera mundial. Pero cuando uno se va a comprender realmente qué es lo que está sucediendo y cómo las neuronas forman la conciencia, es algo demasiado difuso y es algo que pues la ciencia no puede explicar actualmente con una teoría coherente, porque las neuronas, aunque sea de un esbozo muy general, las neuronas simplemente reciben un impulso de diferentes orígenes y después transmiten una corriente eléctrica a diferentes lugares, normalmente una neurona. Esto es muy importante porque si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, no sé, darnos un golpe contra una pared, es simplemente unas neuronas disparando su electricidad. Y si, por ejemplo, pensamos en, no sé, nuestro primer día del colegio, igualmente ese recuerdo, el proceso de recordar, sigue siendo unas neuronas disparando electricidad. Pues no hay ninguna diferencia realmente en términos físicos. Entonces, tratar de pensar de dónde se origina la conciencia en simplemente unas neuronas, pues unas células funcionando, es algo bastante complicado y es algo que cuando uno realmente se pone a pensarlo, se hace muy difícil comprenderlo. El segundo problema es que, pues si nosotros pensamos que, por ejemplo, el cerebro es el que contiene la conciencia, entonces se forma una hipótesis y es que si todo el cerebro se encarga de la conciencia. Esto es algo bastante difícil de tratar porque si hablamos que sí, significa que el cerebro pues entonces está totalmente llevado por la conciencia y esto es pues lo que todos pensamos. Sin embargo, hay otras corrientes que piensan que no. Lo que esto conlleva es que pues tenemos que pensar si el cerebro entonces nos oculta información, si tenemos capacidades o si nosotros procesamos información que nunca podremos ser conscientes ni nunca ni siquiera pensar, porque nuestro cerebro decide no mostrárnosla. Y otra de los problemas que normalmente se maneja es si el cerebro es un supercomputador. Esto es algo que nosotros lanzamos arbitrariamente en la era digital, simplemente por el hecho de que estamos tan acostumbrados a manejar, por ejemplo, un celular. Y aunque el cerebro sea capaz de computar, es decir, de hacer, por ejemplo, una operación matemática o un problema de lógica, hay que
pues hay que tener en cuenta de que realmente un computador y un cerebro tienen una diferencia enorme, y es que los computadores no tienen lo que estábamos justamente hablando ahorita, el símbolo. Ellos, pues para ellos simplemente existe un código específico que se traduce a algo y ya. Para nosotros, por ejemplo, la palabra árbol o una imagen de un árbol, o nosotros salir de aquí y ver los árboles, siempre vamos a saber qué es un árbol, y sin importar de que no hayamos visto todos los árboles del planeta, sabremos pues cuando los veamos qué es un árbol. Mientras que un computador lo hace más de una manera probabilística. Simplemente si fue programado la palabra árbol en su código, pues va a saber cómo se escribe. Pero si no es programado, por ejemplo, la imagen de lo que es un árbol, él nunca lo va a saber y no lo puede extrapolar de la manera en que lo hacemos nosotros. Esto tiene más sentido cuando lo explicamos con un ejemplo más claro, y es que si las computadoras son conscientes. Hay un programa que juega ajedrez con los personas más habilidosas de todo el planeta, y más o menos como se ve desde el monitor, desde el 90, este computador le está ganando a todos los atletas profesionales de ajedrez. Entonces, cuando se le preguntó a los programadores que qué pensaban de esto, em, los programadores explicaron que la verdad del programa no tiene ni idea de que está jugando ajedrez, ni sabe qué es el ajedrez, ni conoce qué es un movimiento de ajedrez, ni sabe cuáles son las fichas que lo componen. Realmente no entiende nada, absolutamente nada de lo que es el concepto que nosotros tenemos de ajedrez. Simplemente es que si una ficha, que para él es un número, se mueve 2 casillas, entonces él se mueve otras 2 casillas de manera particular y ya, no hay ninguna diferencia para él. Pues no es como, por así decirlo, un lenguaje o un pensamiento, simplemente es una respuesta mecánica porque así está programado. Mientras que pues el ser humano no tiene ese problema. Bueno, ahora ya para venir, digamos, a las teorías de la conciencia, quise traer una en específico de un científico llamado Antonio Damasio. Aunque sea una muy buena teoría y en realidad cuando uno la escucha le suena muy coherente, también puede tener ciertos problemas que vamos a entrar más adelante. Lo que hizo Antonio es que aquí en estas imágenes que se ven del cerebro, pues se ven a medias, vemos una resonancia magnética del cerebro que permite, pues entonces eso ayudó a poder identificar zonas, a identificar la anatomía y poder plantear hipótesis acerca de su funcionamiento. Pero ahora hay una tecnología un poco más moderna, que son estos colorcitos que nosotros vemos aquí, que es en realidad un cerebro donde las líneas verdecitas son las conexiones de adentro hacia afuera, es decir, las respuestas que nosotros hacemos, las ideas que nosotros procesamos, mientras que la parte azul es la de recepción de la información, es decir, es de todo el organismo, de por ejemplo lo que nosotros podemos tocar u oler, cómo llega a las partes que procesan la información en el cerebro. Bueno, Antonio entonces hace un proceso pues para poder empezar a estudiar la conciencia, y la define de una manera muy funcional como el periodo que se da durante la vigilia. Y esto es importante, que aunque sea muy vago y realmente suene muy fácil de que cualquier persona lo podría planear, realmente es algo bastante útil, dado que quita toda la subjetividad de la conciencia y simplemente la nomina como cuando uno está despierto, pues está consciente, y cuando no, pues no. Y lo caracteriza con 2 maneras también muy sencillas, que es un flujo de estímulos sensoriales, que es lo que uno ve, siente, pues puede tocar, por ejemplo, y lo otro es un yo subjetivo diferenciado de todo lo demás, o sea, una identidad que lo pueda diferenciar, por ejemplo, de las sillas, del auditorio, de las otras personas, etc. Y entonces se forma una problemática ahí, que es entonces si la conciencia se da cuando nosotros estamos despiertos, eso significa que, no sé, por ejemplo, diariamente se forma la conciencia, o si digamos al morir estamos muriendo esta persona que está consciente actualmente. Y él lo define simplemente como que necesitamos algo que tiene que ser constante, por el cual el cerebro pueda realmente como volver a ser consciente una vez se despierte,
Y entonces él empezó a descartar ideas que se manejaban desde antes, como por ejemplo el cuerpo, porque ninguno de nosotros pensaríamos aquí que, por ejemplo, si yo no tuviera un brazo, sería una persona distinta, o digamos que si me cortaran un brazo en estos momentos, pues ya dejaría de ser yo, sino que simplemente lo consideramos como algo del cuerpo. Lo que hace Antonio es decir que lo más importante es la arquitectura del cerebro, que son estos colorcitos que nuevamente vemos, que aunque se vean algo similares, son estos colores, pues la arquitectura específica del cerebro de una persona, y esto nunca puede ser igual al de otra persona. Y aparte, el metabolismo, que es por ejemplo las enzimas que nosotros tenemos para, pues, para la comida, para los diferentes procesos del cuerpo, que esto nunca cambia, y si cambia uno se muere normalmente. Entonces pues por eso es algo que es muy constante y que el cuerpo pues puede tener para identificarse a sí mismo. Ahora, él comenta pues el grueso de su teoría es esto que él plantea, y es que encuentra un área específica donde habita la conciencia, en teoría. Esta área se encuentra en la parte más antigua de todo el cerebro, que es lo que habíamos escuchado con Miguel, que es el cerebro reptil. Este cerebro reptil se encarga pues básicamente de sobrevivir, no es que piense ni nada, sino que simplemente se encarga del corazón, de los pulmones, etc. En este lugar se encuentran a través de casos clínicos una problemática muy evidente, y es que los pacientes que tuvieron un problema en la parte verdecita que vemos en la imagen, tuvieron un síndrome conocido como el síndrome de enclaustramiento, porque lo que sucede es que ellos pierden completa conexión con su cuerpo. Entonces, aunque ellos permanezcan conscientes, no, o sea, nunca pueden hacer movimiento de su cuerpo. Y pues aunque digamos que lo que nosotros consideraríamos que es estar vivo, que es estar completamente pues, despierto y consciente del ambiente, ellos lo podrían hacer, pero no podrían mover ni interactuar con absolutamente nada de su cuerpo. Mientras que los del otro lado, los del rojito, lo que genera es que cuando un paciente tiene un daño ahí, el paciente simplemente está en coma absoluto y nunca jamás se va a recuperar. Y el paciente, aunque su cuerpo funcione perfectamente bien y tenga reflejos y en teoría pueda moverse y todo, simple y sencillamente el paciente para el resto de su vida va a hacer nada. Entonces, aunque esto suene muy coherente y muy bien, cabe recalcar que hay algo muy importante, y es que esto es simplemente una explicación circunstancial, porque aunque parezca bien y aunque parezca explicar, digamos, que de dónde se origina la conciencia, basado en el resto de su teoría, hay que pensar algo, y es que digamos que por el hecho de yo tener ojos no significa que voy a ver. Y él simplemente le está atribuyendo al hecho de que exista esa zona, que pues sí, que esté saludable, que voy a tener conciencia. Porque en el ejemplo de los ojos, si digamos a mí me sacaran los ojos, pero mi cerebro siguiera bien, eventualmente yo podría ponerme pues digamos que la tecnología ya exista de un trasplante de ojo biónico, y entonces yo podría seguir viendo porque mi cerebro está bien. Pero si yo no tengo la parte de mi cerebro sana, y sin importar que tenga ojos, nunca voy a procesar la imagen. Entonces esto es algo que, aunque puede funcionar y tiene sentido, no hay que tener como la creencia de que ahí es donde habita la conciencia y ya es la solución de la problemática. Entonces esto también tiene un problemita, y es que el cerebro, pues aunque tenga áreas y todo el asunto, no está realmente obligado a funcionar de la misma manera en todas las personas. Y eso es algo que explica la capacidad del cerebro de cambiar incluso ya después del nacimiento. Esa capacidad de la que habla Juan José es la que denominan en la neurociencia la neuroplasticidad. Precisamente neuro de la neurona, plasticidad de la forma en la que se puede malear la neurona.
Esta imagen es muy bacana y muestra cómo se van creando caminos entre neuronas, como preferencias entre circuitos neuronales, y muestra cómo un niño va empezando como a generar sus caminos, sus circuitos neuronales, desde que es pues neonato hasta los 2 años. Ahí vemos cómo se va llenando, cómo se va poblando eso de conexiones neuronales. La neuroplasticidad es un proceso, digamos, puramente bioquímico, o sea, es puramente la modificación de la estructura de la célula, de la neurona como célula. Y tiene mucho que ver con la repetición de sinapsis. La sinapsis es la conexión entre dos neuronas específicamente. Y digamos que la modificación de esas dos neuronas específicamente, que empieza como a generar una conexión específica entre esas dos neuronas, una preferencia específica, se da por el calcio principalmente y por otros elementos de carga positiva. En este proceso hay un neurotransmisor, que eran las moléculas de las que hablaba ahora Miguel, muy importante, o que es como digamos que el más activo en este proceso, que es el glutamato. Se habla de que los receptores se habla de que los receptores de glutamato son los que más activan esta plasticidad de la neurona. O sea, le permiten generar o hacer que sus dendritas, o sea, como las manitos pues de la neurona, se muevan y se comuniquen con otra neurona y generen esas sinapsis pues que son necesarias para el proceso de generación de los circuitos neuronales. Desde la neurociencia se habla de que la conciencia se genera precisamente por circuitos metacognitivos, o sea, circuitos que saben o que analizan que están pensando, circuitos que se estudian a sí mismos, o sea, circuitos de circuitos, por así decirlo. Entonces es una conexión entre diferentes circuitos que están juntos y que forman pues el fenómeno de la conciencia, el fenómeno de que esto es real, o de que la realidad existe, o de que ver es ver, y pues el fenómeno de la autorreflexión en sí mismo. Pues aquí está un esquemita del proceso para el que lo entienda. Yo tampoco lo entiendo muy bien. O para el que quiera consultar, es muy interesante aprender pues cómo funciona realmente. Y sí, básicamente lo que habla ahí es que llega un estímulo a la neurona, generalmente es pues por el glutamato. Eso hace que se desencadene un montón de cosas dentro de la neurona, un montón de elementos químicos y enzimas dentro de la neurona, que abren parte del núcleo, que es donde tiene como la codificación de todas las proteínas, y empiece a, digamos, a construir esas proteínas específicas para que se pueda mover y se pueda moldear ese camino hacia la sinapsis pues con la otra neurona. Por eso se habla de que el entrenamiento, digamos, de ciertas redes neuronales, por ejemplo, las personas que siempre escriben mucho o las personas que repiten muchos movimientos, van disparando muchas veces esa sinapsis. Entonces generan que esos caminitos sean más duros o sean más estables, se consoliden. Precisamente así se denomina, que es proceso de consolidación. Y como dato así final interesante, los procesos más grandes o más violentos, los procesos más grandes de consolidación se dan durante el periodo REM del sueño, que REM o MOR, que es movimiento ocular rápido, y se dan precisamente por dormir. Entonces dormir es muy importante. Bueno, ese tema de la plasticidad neuronal también es un tema que ahorita está, pues digamos, de moda entre las neurociencias, y es muy, 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 muy interesante y muy importante,
precisamente por un dato pues, que quiero compartir acá, y es que algunos de los llamados, mal llamados quizá alucinógenos o los psicodélicos más conocidos, que son como por ejemplo los hongos de los que hemos venido hablando, los psilocibes o el LSD, tienen una acción puntual en ciertos receptores de serotonina en el cerebro, y esa acción es la que hace que se dispare también el glutamato. Entonces, las últimas investigaciones que han encontrado personas que han estado haciendo experimentación con psilocibina y el neuroimagen han visto que estos grandes grupos de psicodélicos promueven la plasticidad neuronal y promueven, además de eso, la neurogénesis, es decir, celulitas que estaban, digamos, por ahí retraídas, sin conexiones y que tal vez estaban muertas, por decirlo así, se reincorporen a la vida de la red neuronal. Este datico es importante, bueno, eso se está, digamos, se está estudiando porque esto puede impulsar una gran cantidad de psicoterapia, pues, y del tratamiento de trastornos psiquiátricos muy importantes, sobre todo los que están relacionados con la depresión, con los trastornos de ansiedad, con los trastornos de adicciones. Es, digamos, un campo en donde la medicina psiquedélica ha estado, digamos, fundamentalmente estudiando, porque permite, digamos, mover esa plasticidad, esos receptores del cerebro que quieren que la persona siga consumiendo, por ejemplo. Entonces, bueno, no, como para ir cerrando ya como estos grandes bloques de temas y esta gran cantidad de información que tenemos acá, pues nos queda como una pregunta, y es que en últimas, ¿qué es lo que sabemos del cerebro? ¿Qué es lo que sabemos de la conciencia? No tenemos nada claro aún, no hay nada claro, no hay nada puntual, no hay nada definido. Es decir, hemos perdido el tiempo aquí hablando casi 2 horas, no mentiras. Es decir, llevamos tanto tiempo tratando de entendernos que se nos complica, y es interesante porque digamos que hay otras vías de conocimiento, ¿cierto? Que se salen de la ciencia, vías que están más relacionadas, por ejemplo, con el pensamiento tradicional indígena o con el pensamiento oriental, en donde se pueden llegar a estos hallazgos que la ciencia apenas está comenzando a encontrar, pero que ya, digamos, dentro de sus esquemas simbólicos y culturales de pensamiento los tenían sumamente claro. Ejemplo, el hecho de que el yo se puede disolver, la percepción del yo, la sensación de ser un yo metido dentro de esta cabeza, es, digamos, un proceso de continuidad del pensamiento que se puede disolver, y que los grandes meditadores de las grandes religiones orientales lo han descubierto desde hace muchísimo tiempo, y que eso tiene un beneficio, digamos, tangible en el comportamiento y en las actividades físicas y en el relacionamiento de las personas, y que por eso el mindfulness se está, digamos, comenzando a incorporar también en las psicoterapias. Entonces, o sea, son grandes hallazgos que desde las grandes tradiciones ancestrales, digamos, desde sus propias formas de ver el mundo ya se tenían claros, pero que la ciencia apenas en ese momento está empezando a explorar y está empezando desde su metodología y desde su discurso a entender, ¿cierto? Esa es la importancia de que la ciencia también se abra a estos nuevos discursos. Entonces, como para poder dar como una suerte de conclusiones, si es que hay conclusiones, tenemos que el cerebro, el cerebro es un órgano que no está tampoco cerrado, ¿cierto? No es un sistema cerrado, es un sistema que está abierto a todos esos estímulos externos para poder crear esas redes de comportamiento. Al igual, el ser humano como tal, digamos, su conciencia está totalmente abierta y necesita de los demás personas y de crear relaciones significativas o crear símbolos y sistemas de símbolos con las personas para poder moverse. Y digamos, esta conjunción entre todos estos procesos internos del cerebro y todos estos procesos externos son los que nos han llevado posiblemente a que esta autoconciencia humana emerja en algún punto de la evolución humana, el tema del exocerebro, ¿cierto? Entonces es allí donde queremos pues como hablar, como para cerrar, de cuál tal vez ha sido el rol de estas plantas. Esta es una pintura de un artista llamado Alex Gray. Es un artista visionario, pues pinta muchas de sus experiencias espirituales psicodélicas, y en esta en especial quería hacer como una imagen que refiera a una hipótesis
que la propuso Terence McKenna, etnobotánico y filósofo, digamos, estudioso así arduo de los psicodélicos y promotor también de la cultura psicodélica, pero eso es otra cosa. Dentro, digamos, de su discurso científico, él trató de proponer una hipótesis de la emergencia de la conciencia en un libro que se llama El manjar de los dioses. En este libro, él habla de cómo las experiencias extáticas, las experiencias de la conciencia expandida, las experiencias holotrópicas y dialógicas de conciencia jugaron un papel fundamental para que el propio cerebro interno se pudiera, digamos, organizar de tal manera o autoorganizar de tal manera que diera en un punto en el que se pudiera crear esa autoconciencia reflexiva. Y esto se dio efectivamente, por lo que les contaba ahorita, él habla en el análisis ecológico que se ha hecho de las zonas en donde los primeros primates se movían, principalmente Homo habilis, y de ahí en adelante, unas zonas que eran de sabana africana, en donde habían especies de reses, en donde en sus excrementos crecían especies del hongo Stropharia cubensis o Psilocybe cubensis. Él pone en específico ese hongo, que es un hongo que se da en casi todo el mundo, en casi todos los lugares en donde hayan reses, vacunas o bovinas, se da el Psilocybe cubensis, y es un hongo sumamente llamativo, y él propone, es muy posible, los etólogos han observado que los chimpancés, digamos que están escarbando el estiércol de estos animales para buscar insectos, y que cuando hay hongos los ingieren. O sea, se ha tenido evidencia de que los chimpancés ingieren hongos psilocibes. Entonces es muy posible que estos hongos psilocibes hayan hecho parte de la dieta de estos primeros homínidos, y que eso haya impulsado entonces como ciertas impulsos o ciertas expresiones en el cerebro que permiten, por un lado, por ejemplo, él habla que con dosis muy bajas hay un efecto estimulante, es decir, un efecto en el que las personas están alertas, en las que las personas pueden responder a las tareas y a las actividades físicas constantemente. Cuando ya hay una dosis media, hay un efecto que se ha logrado pues como determinar, y es que hay una especie de flujo hormonal sexual. Entonces es posible que esto haya dado pie a que haya momentos de apareamiento mucho más grandes, que hayan hecho que estos mismos primates se reproduzcan de una manera mucho más, digamos, masiva que otras especies. Y por último, hay digamos, ciertos efectos de esta psilocibina o de estos hongos en el cerebro que activan áreas encargadas por un lado de lo visual y por otro lado del habla. Entonces, que sea posible que esto haya impulsado la creación del lenguaje articulado y en últimas la creación de sistemas simbólicos y de representaciones simbólicas. Obviamente es una hipótesis que está ahí. Muchos se han reído, pero a la final han dicho como, bueno, en últimas es una hipótesis que puede ser viable, ¿cierto? Pero lo que sí se tiene como digamos, entendido es que estas experiencias han estado a lo largo de la historia evolutiva humana, desde las sociedades más tradicionales, desde las sociedades más aisladas hasta las sociedades más complejas. La búsqueda de estados modificados de conciencia, la búsqueda de las experiencias extáticas siempre han estado ahí como un núcleo fundamental a nivel cultural humano. Entonces, por esto, digamos, es muy viable que esto se haya dado. Entonces quiero como terminar leyendo acá un pequeño párrafo que nos dice, necesitamos esa relación de interconectividad y de interdependencia, tanto entre los sistemas internos del cerebro y neuronales como los sistemas externos simbólicos del lenguaje, de la palabra, para que la conciencia humana se pueda dar. Entonces es posible que, digamos, en este proceso dinámico de la mitopoiesis, la ingesta de estos hongos, y no solo la ingesta de esos hongos, también entonces el ayuno prolongado, también los rituales extáticos por medio de las danzas hayan producido pues estos efectos en la conciencia, que hayan, digamos, propiciado procesos de producción de imaginería mental,
por otro lado, procesos de plasticidad cerebral y de neurogénesis que posiblemente fueron determinantes en la vida de los primeros homínidos, de los primeros Homo sapiens y pues en últimas en la evolución de la conciencia humana autorreflexiva. Entonces, bueno, ese sería como el tema que queríamos tratar en esta primera charla. Muchas gracias por asistir. La idea es que